Saludos cordiales, queridos, amados y apreciados amigos, amigas, hermanos, hermanas, internautas de Luciana Radio TV, Radio Universal y el programa Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo. Les habla y saluda desde la República de Panamá su seguro servidor y amigo de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes. Gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones. Gracias al hermano Ramón Díaz Bajaña, director de este ministerio, al hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales, y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en este momento en Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, América Latina, Europa, España, Italia y hasta lo último de la tierra. En esta oportunidad voy a compartir un mensaje para todos ustedes que lleva por título El pueblo vio la luz. El pueblo vio la luz. Y vamos a tomar como referencia, como pasaje introductorio fundamental, Mateo 4 del 16 al 18, que dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La historia del pueblo de Israel, si la leemos y estudiamos a la luz de la Biblia, es muy interesante. Poder entender Mateo 4, 16 al 18, que hace referencia sobre este tema también al libro de Isaías del Antiguo Testamento, nos ayudará muchísimo a comprender de qué estamos hablando. La historia del pueblo de Israel es una historia muy interesante. Contiene episodios o contextos en los cuales este pueblo conoció de Dios, pero también fue un pueblo que se vio envuelto en situaciones de pecado. Por causa de su pecado, este pueblo sufrió graves consecuencias. Por otra parte, la Biblia también nos habla de la historia de la humanidad, historia de logros, pero también de graves consecuencias por causa del pecado. Todo lo anterior inició con el pecado que cometieron los primeros habitantes de la tierra, entiéndase Adán y Eva. Pecado este que cometieron en el huerto del Edén, tal como está narrado en el libro de Génesis. En este punto quiero referirme particularmente o enfocarme en las experiencias del pueblo de Israel. Un pueblo oprimido, atacado, invadido, ultrajado y maltratado por imperios o naciones extranjeras, entre las cuales se destacan los babilonios, los medos, los persas, los asirios, los griegos, los egipcios y los romanos. Según se estudia en la teología, por decirlo de alguna manera, el nivel de tristeza o de decepción de Dios para con este pueblo fue muy grande. Tanto es así que Dios dejó de hablarles a ellos a través de los profetas. Entraron en un periodo conocido como los 400 años de silencio. En realidad fueron 430 años, pero se habla de los 400 años de silencio. Hay muchas cosas que aprender, que decir y analizar acerca de estos 400 años de silencio, para lo cual les invito a todos ustedes a que investiguen al respecto. Sin embargo, la actitud de los israelitas con respecto a conocer y a obedecer a Dios, tal como estaba estipulado sobre todo en la ley de Moisés, los 10 mandamientos o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la actitud de ellos con respecto a conocer y obedecer a Dios a partir de la ley moral de Dios no fue diferente. Era más importante para ellos
vivir de forma terrenal, secular y mundana, más que volverse a Dios de todo corazón. Hay algunos contextos donde ellos defendieron su identidad nacional y religiosa, sí lo hicieron, pero muy en el fondo del corazón estaban manteniéndose en lo que años anteriores ellos vivieron, sus ancestros vivieron. Pero a pesar de esto, Dios tenía un plan, ya que a Dios nada lo sorprende y nada lo confunde. Nada y nadie toman a Dios desprevenido porque Él sigue siendo el eterno, el todopoderoso, el que gobierna y controla todas las cosas y el universo entero. Y justo antes de iniciar, volviendo al tema de los 400 años, y justo antes de iniciar este periodo de silencio, hay un anuncio profético que lo podemos leer en Malaquías capítulo 4, versículo del 5 al 6, en el cual se anunciaba la llegada a la tierra, particularmente al territorio israelita, de un personaje que sería un mensajero, que fungiría como la transición entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento, entre el mensaje de la ley y el mensaje de la gracia de Dios. También sería el personaje que hablaría del Mesías y presentaría al Mesías. Cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de aquel que vendría de parte de Dios para solucionar el más grande problema que tenía la humanidad en aquel entonces y que han pasado los siglos y lo sigue teniendo, y ese problema es el pecado. Para eso vendría el Mesías, palabra que significa el enviado de Dios, y también su otra palabra asociada que es el Cristo, el ungido de Dios. Después de los 400 años de silencio, irrumpe en la historia de Israel y de la humanidad este personaje que mencionamos en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y este personaje era Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista, tal como lo leemos en Mateo 3:2, era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué mensaje más fuerte? ¿Qué mensaje más retador? ¿Qué mensaje más contundente? ¿Qué mensaje más de impacto? Arrepiéntanse. Dejen de pecar. Dejen de actuar mal. Dejen la mentira. Dejen el engaño. Dejen los pecados sexuales. Déjense de corrupción. Déjense de extorsión. Déjense de malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes. Déjense de pecar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reiteramos, era un mensaje fuerte, era un mensaje contundente, era un mensaje incandescente, no era un mensaje tibio y mucho menos frío, era directo al problema de la humanidad, el único y más grande problema que tiene la humanidad, que se llama el pecado. En ese contexto, y usted puede leer todo el capítulo 3 de Mateo, les invitamos a que lean el capítulo 3 por lo menos de Mateo. En ese contexto, Juan el Bautista confrontó a los líderes religiosos de su época, fariseos, saduceos y otros, que más que ser verdaderamente líderes religiosos, actuaban de forma incorrecta, deshonesta, corrupta e hipócrita. Y les llamó la atención y les dijo que se arrepintieran, que se arrepintieran, que dejaran la maldad, que dejaran el pecado, que dejaran la hipocresía. Juan el Bautista era verdaderamente un profeta. Y Jesús, en un contexto posterior, dijo de Juan el Bautista que no había habido otro tan grande
tan relevante y tan contundente como Juan el Bautista. Y me atrevo a decir, porque tuvo el privilegio de ser el mensajero que presentaría, como en efecto así sucedió, al Mesías, siendo el Mesías Jesucristo. Juan el Bautista era sencillo, no hacía alardes de quién era. Su mensaje estaba enfocado en la verdad y en darle la gloria a Dios. No buscar su propia gloria, no buscar aplausos, no hacer falsas promesas, no sugestionar ni manipular a la persona con mensajes engañosos y fraudulentos, sino predicar la verdad y profetizar. Y cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de confrontar a las personas con la ley moral de Dios. La palabra de Dios, la ley moral de Dios, si usted lee atentamente Éxodo 20 y el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, ahí hay un espejo para que usted se vea cómo anda usted. Y el llamado es para que te arrepientas y nos arrepintamos todos del pecado. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de advertencia. De advertencia. Ha llegado el fin del pecado, ha llegado el fin de la influencia del pecado, ha llegado el fin de la muerte eterna. Pero para que tú y yo y el resto de las personas recibamos esto, tenemos que arrepentirnos. Porque si no te arrepientes y no se arrepienten y no nos arrepentimos, seremos condenados eternamente. Porque de Dios nadie y nada se puede burlar. Nada y nadie se puede burlar. Porque Él es fuego consumidor. Porque Él es 3 veces santo. Y nadie se puede esconder de Dios. Tarde o temprano vas a enfrentarte a Él, porque de Él tú no te puedes escapar, ni me puedo escapar yo, y nadie se puede escapar. Juan sabía que su ministerio sería corto, y él habló del Mesías. Y en su momento bautizó al Mesías, y dijo del Mesías, en ese contexto, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado. Y este Mesías, lo dije hace un momento y lo reitero, se trataba y es de Jesús de Nazaret, aquel que es el Hijo de Dios, en el cual Dios tiene complacencia, y es el Hijo amado de Dios. Es la figura más importante de todos los tiempos. Jesús de Nazaret es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y Señor significa el dueño, el amo y el creador de todo lo que existe. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan fue arrestado, porque posteriormente Juan se vio encarcelado por culpa del rey de aquella región, en ese contexto israelita, uno de los Herodes, lo encarceló porque Juan el Bautista lo denunció por causa de su pecado. Y en ese contexto leemos Mateo 4, 12 al 17, que dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús era el mismo. Arrepiéntete, deja de pecar, deja de odiar, deja de mentir, deja de robar, deja de pecar, deja de hacer el mal. El reino de los cielos se ha acercado. La oportunidad para que tengas vida eterna ya llegó. Llegó la oportunidad de que tengas vida eterna y que en consecuencias vivas de forma ordenada. Al hablar del reino de Dios, no es otra cosa que estar alineados con la voluntad de Dios. No nos equivoquemos con cualquier interpretación equivocada, pensando en prosperidad material o dominio terrenal. Esas interpretaciones no son las correctas. En este tiempo el reino de Dios es que tú y yo y todos nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que seamos justificados, que seamos santificados y que seamos transformados por el poder de Dios, por su palabra. Hacemos el énfasis en Mateo 4:17. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú sabes cuál es tu condición y yo sé cuál es mi condición, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y en el caso nuestro, como cristianos, sí, conocemos la salvación y la recibimos, pero todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Porque el pecado es una fuerza, el pecado es una naturaleza que aún persiste en nosotros y solo va a desaparecer cuando lleguemos al cielo. Libres para siempre, en ese sentido seremos. Pero mientras tanto tenemos que luchar contra eso, con el poder y la gracia y la presencia de Dios, que nos puede ayudar y nos va a ayudar todos los días. Esto mismo que nosotros hemos recibido, te lo estamos compartiendo para que tú lo recibas. Reiteramos, si no te arrepientes, si no se arrepienten y si no nos arrepentimos, el destino eterno no será bueno. No habrá salida de escape. No habrá puerta de emergencia cuando las personas lleguen a quedar en el sitio de condenación. Una vez llegado a ese lugar, desgraciadamente y dolorosamente, tenemos que decirlo, no habrá vuelta atrás. Por eso en este momento que tú estás recibiendo este mensaje, este es el momento para que tú no tengas luego que quedar en esa irreversible condición de la condenación eterna. En medio de la oscuridad es que la luz del Evangelio se muestra con más fuerza y con más esplendor. En Romanos 5:8 leemos lo siguiente: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa cuál era nuestra condición, el Señor a través de los siglos y finalmente cuando puso en ejecución definitiva su plan de salvación, supo que tenía que resolver ese problema que se llama pecado. Y no miró tu condición, sino que se enfocó en su amor y en su misericordia para darte una oportunidad. Y eso es lo que hizo Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado, el ser más santo que ha pisado esta tierra, el único ser santo que ha pisado esta tierra, vino a morir por ti y vino a padecer por ti. Eso debe conmover tu alma, eso tiene que sacudir tu conciencia, eso tiene que hacerte reflexionar y hacerte despertar. El santo de los santos, el único santo que ha pisado esta tierra, 3 veces santo, vino a dar su vida por ti. Ni tú ni yo lo merecíamos, pero por su amor Él lo hizo posible. Romanos 5:20 nos dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es que, aunque sea un poco difícil de entender, en medio del pecado es cuando la luz de Cristo más tiene que brillar.
Y como cristianos tenemos que entender eso. Puede ser que a veces nos frustramos y nos desesperamos con lo que pasa en el mundo, pero las cosas no van a cambiar si criticamos y atacamos a la gente. Hay que llevarles el evangelio, predicar el evangelio, proclamar la palabra, y es la palabra interviniendo el Espíritu Santo con ella, a través de ella, la que va a hacer los cambios y las transformaciones en la gente. La gente necesita más la palabra de Dios que otra cosa. Entonces, ¿hay pecado? Bueno, más que pecado, hay más gracia, más gracia, más gracia de Dios para la humanidad, para ti y para mí. La luz resplandeció y resplandece. La luz se muestra fuerte, fuerte, se despliega fuerte, con intensidad, con alcance, penetra, sobrepasa cualquier obstáculo con tal de llegar a tu corazón y al corazón del resto de las personas. En medio de una oscuridad y unas tinieblas que rodean e inundan el mundo, inundan tu vida. Escucha esto con la seriedad del caso. Escucha esto con la importancia del caso. Jesucristo es tu única y última oportunidad. Cree en Él y serás salvo. Como dice la Biblia en una de las epístolas, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa salvación es para tu vida eterna, sí, pero también para transformar tu pensamiento, para transformar tu corazón, para transformar tu vida, para que seas diferente, para que el pecado deje de controlarte y deje de gobernarte. Esta es tu oportunidad. Entrégale tu vida a Jesucristo y es la única forma en que podrás recibir la salvación. Y luego que escuches este mensaje y decidas entregarle tu vida a Cristo, tienes que comenzar a congregarte en una iglesia donde hablen de Jesucristo. Tienes que adquirir urgentemente una Biblia y comenzar a leerla y ponerte al cuidado de una iglesia a través de sus pastores y demás líderes. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta oportunidad hemos predicado tu palabra, no la mía. Es tu gloria, no la mía. Gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Dios, que alcance las vidas de todos los que escuchen este mensaje en este momento y posteriormente. Que puedan entender la necesidad que tienen de ti y puedan recibir la salvación por tu gracia mediante la fe en Jesucristo. Tú eres el que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Rogamos por ellos, Dios, como es tu voluntad, que lo hagamos y prediquemos tu palabra, que esta palabra llegue a sus vidas y que te puedan recibir como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad, hermano Ramón, hermano Eduardo, a todos los que hacen posible estas transmisiones y a todos los que nos han escuchado. Compartan no solo este mensaje, sino toda la transmisión de Santa Lucía Canta para Cristo, para que muchas y muchas personas sean edificadas con este mensaje y todos los mensajes de este maravilloso ministerio. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Muchas gracias, muchas bendiciones.